La noche de este lunes se colapsó un tramo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. El saldo es de más de 20 muertos y decenas de heridos. Nuestras condolencias y solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas. Tras el accidente, ¿qué elementos deberá contener el dictamen pericial que no dejen dudas de lo que causó este hecho? ¿Cómo se debe de hacer esta investigación? ¿Qué elementos debe de contener? ¿Quién la debe de hacer? Para hablar de este lamentable accidente y de lo que viene de la investigación, saludo a Sergio Alcocer, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Gracias por invitarme para estar contigo y platicar sobre este tema. A ver, yo que hablé contigo hace un rato y acordamos no especular sobre qué es lo que pasó, porque pues de especulaciones está llena la prensa amarillista y este es un programa serio. Lo que necesitamos, Sergio, es tratar de entender qué sigue. O sea, ¿cómo se investiga una cosa así? Mira, León, primero que nada, gracias por la oportunidad. Por supuesto, quiero expresar mi solidaridad y las condolencias para todos los familiares, los heridos, familiares de quienes perdieron en este terrible accidente vidas humanas. Y pues cuando un accidente como este tan terrible ocurre, nos cuestionamos qué ha fallado. Por eso es importante que el dictamen que tú mencionas se haga con toda la sistematización y la metodología que para esto se requiere. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que se haga una investigación profunda de campo, primero que nada, para levantar la información, la evidencia, en términos de los daños, las dimensiones, las inclinaciones, cualquier deformación que tengan los elementos estructurales, en fin, recuperar toda la información de campo que nos permita hacer un posterior análisis. Este análisis implica el poder corroborar una serie de hipótesis de los diferentes mecanismos, por distintos que estos sean, y por quizá en algunos casos poco viables, de manera que puedas descartar uno y cada uno de estos hipótesis de mecanismo que pudieron explicar el colapso de esta viga. Déjame ilustrártelo con un ejemplo. La viga metálica que está en cuestión es una viga hecha de 3 placas, 2 placas horizontales que llamamos patín y una placa vertical que denominamos al. Estas 3 placas tienen distintos espesores, tienen probablemente distintos tipos de acero. Bueno, pues lo que se requiere es tomar muestras en el campo de estas placas para llevarlas al laboratorio y hacer un estudio detallado de la resistencia de estas placas. Asimismo, se hace un estudio metalográfico para conocer las características del acero de cada una de las placas. No se vale suponer, por ejemplo, que la placa horizontal superior, o sea, el patín superior, tiene las mismas características que el patín inferior. Hay que tomar las muestras para poder justamente descartar que sean distintas. O si son distintas, habría que corroborar que el proyecto así lo especificara. Bueno, esto mismo hay que hacer con las soldaduras, por ejemplo. Hay que revisar la extensión de las soldaduras, la profundidad de las mismas, las zonas inmediatamente cercanas a la soldadura para verificar la temperatura a la cual se sometió el acero y con eso poder tener una idea de si la soldadura se realizó adecuadamente. Hay que hacer un levantamiento físico de la soldadura si es que tiene algún tipo de agrietamiento. Hay que revisar si esas grietas tienen algún tipo de óxido que presuman que son grietas que ya existían. Y eso lo pongo como un ejemplo del tipo de cosas que se tienen que estudiar con todo detalle. Entonces, ¿qué tiene que tener un estudio pericial como el que se menciona, un dictamen, utilizando el concepto de ingeniería forense? Bueno, pues tiene que tener, primero que nada, una sección exhaustiva de un levantamiento de la estructura como colapsó. Hay que hacer una revisión exhaustiva de las condiciones, primero de diseño, segundo de operación, tercero de mantenimiento. Si es que hubo un incidente a lo largo de su vida útil, hay que rescatar esa información para que posteriormente en la sección de análisis se puedan hacer una revisión cuidadosa de los diferentes mecanismos que dieron pie al terrible colapso que vimos. Solamente así podremos llegar a una verdad, digamos, como tú dices, digamos, indiscutible, una verdad que quede claro que está soportada por evidencia objetiva y evidencia empírica. Es absolutamente irresponsable, siempre y en este momento,
el especular si es culpa del mantenimiento o es culpa del diseñador o es culpa del constructor o de quien sea. Es absolutamente irresponsable. Sergio, tú hablas de diseño, operación y mantenimiento, esas tres cosas habrá que revisarse. Acá, para evitar conflictos de interés, Sergio, y ya lo dijo la jefa de gobierno, tiene que ser alguien externo al gobierno, ¿no? Alguien que tenga la autonomía, digamos, para hacer esta investigación, este peritaje de la manera más objetiva posible. Pienso, por ejemplo, cuando hay un accidente aéreo que le toca a ciertas instituciones, en este caso del gobierno, hacer la investigación de qué es lo que ocurrió, ¿no? Pero te lo pregunto, ¿cómo debe de ser en ese sentido el procedimiento? ¿Una empresa autónoma bajo la supervisión del gobierno o sin la supervisión del gobierno? En fin, todo esto te lo pregunto para evitar posibles conflictos de interés, Sergio. En mi opinión, lo deseable sería una comisión, un cuerpo colegiado, en donde participen expertos en los diferentes aspectos que se consideren que deben de ser evaluados. Expertos en mecánica de suelos, expertos en materiales, expertos en soldadura, expertos en diseño estructural, expertos en construcción, etcétera, tal que te permita entonces tener una visión multidisciplinaria del fenómeno que estás atendiendo, en este caso el colapso de esta no se requiere que exclusivamente participen empresas. Me parece que lo que es deseable es que participen los expertos. Si los expertos están en el sector público, están en el sector privado, están o participan en un colegio de profesionistas, una sociedad técnica, pues deben de participar. Déjame ponerte un ejemplo de lo que sucedió posteriormente al colapso de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Se formó una comisión encabezada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que coordinó un grupo de expertos de diferentes ámbitos y elaboraron un dictamen que se entregó, que se hizo público 7 años después del colapso de las Torres Gemelas. No estoy sugiriendo que nos tomemos 7 años para ello, simplemente estoy diciendo que esto no es un asunto que se resuelva de un día para otro o de una semana para otra. Si queremos realmente tener la certeza, y creo que se lo debemos a las víctimas y nos lo debemos como sociedad, debemos de tener la paciencia y la madurez necesaria para dejar que los expertos trabajen. En México tenemos, sin duda alguna, expertos para poder atender este tema y aprender para que no nos vuelva a ocurrir. Déjame preguntarte, porque en tu primera participación hablaste de las estructuras, y es evidente, es hasta tautológico decirlo, que no aguantó la estructura el peso, por eso se cayó, ¿no? Pero no habría también que investigar, Sergio, el tema del tren, y te lo digo porque veo muchos que están cuestionando que si el problema es que era un tren con ruedas de hierro, o sea, ferroviarias, en lugar de un tren como hay en otras líneas del metro, neumáticas. Sí, se tiene que estudiar absolutamente todas las condiciones de diseño, las condiciones de construcción, las condiciones de inspección y supervisión, la operación, el mantenimiento. ¿Cuál era el peso que traían los convoyes el día de ayer? Bueno, pues hay que examinarlo y hay que compararlo con los pesos de diseño y con los pesos que usualmente tiene el convoy. Y son del tipo de análisis que se tiene que hacer justamente para eliminar que la variable, digamos, peso excesivo del convoy sea una de las variables determinantes de este colapso. Esto puede ser condicionante de la falla o de un mal desempeño de otro aspecto. Entonces tienes una falla en cadena y en donde pues no es únicamente uno de estos aspectos el responsable, como digo, hay una secuencia de ellas, y por eso es importante hacer el estudio amplio para que tengas la posibilidad de descartar aquellos modos de comportamiento que pudieron haber influido en esto. Digamos, por ejemplo, te doy un caso, las columnas de concreto que están soportando a las vigas metálicas. ¿Giraron o no esas columnas? Si hubiesen girado y se hubieran abierto, pues hubiera caído la viga. ¿Ocurrió eso o no? Bueno, pues lo que hay que hacer es un levantamiento de campo, verificar la verticalidad de las columnas, verificar la cimentación de las columnas para ver si efectivamente se dio este giro. Si no hay evidencia de esto, las columnas son verticales, bueno, pues ese es un mecanismo el que hayan rotado las columnas que descartarías como una posibilidad. Y con eso vas entonces discriminando y te quedas finalmente con el o los mecanismos que en serie finalmente causaron el colapso que estamos estudiando.
Sergio, permíteme, tengo que hacer una breve pausa para regresar. Tengo un par de preguntas más sobre este tema importantísimo de la investigación que viene para entender qué es lo que pasó en el accidente del metro capitalino el día de ayer. Regresamos con el ingeniero Sergio Alcocer en un momento. Estoy platicando con el ingeniero Sergio Alcocer, él es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, sobre qué podemos esperar del dictamen pericial, de la investigación que se debe de hacer para entender el accidente que le ocurrió al metro capitalino el día de ayer. Sergio, nos decías que en este tipo de casos se debe de hacer una comisión, hay mejores prácticas, en fin, esto no es nada nuevo, accidentes ocurren en todo el mundo. Mencionabas el caso de, bueno, ese fue un acto terrorista, no un accidente, el caso del 11 de septiembre en Estados Unidos con las Torres Gemelas, que duró la investigación 7 años. A ver, yo quiero entender un poco una comisión, digamos, para hacer una investigación razonablemente buena. ¿Cuánto crees que se debería de tardar, Sergio? Yo estimaría que quizá unas 4 o 6 semanas sería razonable, de manera que puedas tener una modelación numérica de varios de estos fenómenos que te permita hacer los estudios de campo y los estudios de laboratorio y pues finalmente hacer un informe que sea revisado por expertos, tal que puedas tener pues en este lapso de 4 o 6 semanas una respuesta contundente. Creo que eso sería un tiempo razonable y un tiempo que daría oportunidad a ser exhaustivo en la revisión de los diferentes aspectos que pudieron haber condicionado este colapso. 4 a 6 semanas, bueno, pues ahí está. Déjame también preguntarte, porque hoy veía las escenas ya de las grúas quitando los vagones que se colapsaron. ¿Qué tan importante es mantener la escena del accidente lo más que se pueda para hacer investigaciones? Es importante que la comisión se ponga a trabajar de inmediato, justamente para que se levante la información tal cual como quedó después del accidente, de manera que uno no tenga que suponer la ubicación o los pesos o ciertas dimensiones, sino que se puedan medir en el campo, se puedan reportar en el campo todos estos datos. Entonces, por eso es urgente que se ponga a trabajar ya en el campo este grupo de expertos y recabe la información indispensable para ello. Las estructuras como esta que colapsó, metálicas, aun cuando las muevas, pues la estructura en sí o el elemento, el material no sufre ninguna modificación, eso no tiene mucho que ver, pero sí la manera en que cayó, o sea, la geometría en que cayó, ayuda a explicar eventualmente cómo colapsó. Se podrán hacer modelos numéricos para poder demostrar esto y se tienen ahora las herramientas en donde puedas fácilmente construir un escenario en donde, dado el escenario final de colapso, pues puedas reproducir cómo colapsó, y si eso lo puedes constatar justamente con la geometría medida en la escena, pues qué mejor para ello. Déjame pasar al tema de después de la investigación. Bueno, pues se tienen que encontrar los responsables, y yo sé, Sergio, que en una obra así, pues no solamente, por ejemplo, son los diseñadores o los constructores, sino que ellos tienen a su vez supervisores, ¿no? Sobre todo en la parte de ingeniería, en mecánica de suelos, se revisan una y otra vez los pesos, los datos, etcétera, ¿no? ¿Cómo se deslindan en este caso las responsabilidades, Sergio? Bueno, precisamente haciendo la revisión de los diferentes aspectos de una obra tan compleja como esta, es donde te permite determinar en dónde estuvo la omisión o la falla. Por ejemplo, tendrías que revisar cuáles son las cargas de diseño, comparar si esas cargas de diseño son las que se utilizaron para propiamente el diseño, si finalmente esas cargas son las que están obrando en la estructura actualmente. Estoy hablando, por ejemplo, de las cargas muertas, el espesor del balasto, la disposición de los durmientes, el peso de cada uno de los durmientes, la velocidad con la que iba el convoy, el peso del convoy. Bueno, todo eso se tiene que revisar y contrastar contra lo que estaba especificado en el proyecto y finalmente contra lo que se diseñó. Después de estudiar, por eso, digamos, tienes una idea de cuál fue el rol del diseñador y demás.
el diseñador tiene una serie de revisores. Entonces, el papel que hay que revisar es cada uno de estos revisores, técnicamente qué fue lo que hicieron. La ingeniería forense no trata de responder jurídicamente o administrativamente sobre los responsables, sino de establecer técnicamente cuál fue dentro de todo este proceso en donde se presentó la falla. Se construye la obra, finalmente se construyó o no con los planos, se construyó o no con los materiales adecuados, cómo se hicieron las conexiones o las soldaduras y demás. El concreto que se colocó en la parte superior, que es la cubierta de rodamiento, tenía las especificaciones, tenía el espesor necesario o no. En fin, entonces, cada uno de estos aspectos son los que se tienen que revisar, y conforme vayas discriminando y puedas identificar las fallas, pues digamos, eso te va a conducir desde un punto de vista administrativo y legal, pues en una posible responsabilidad. Eso no le corresponde a los ingenieros, por supuesto, ese es un tema que le corresponderá a las autoridades correspondientes. Creo que sí, un tema que nos debe llamar la atención en este caso, y no presumo que ese sea la falla, y sí es el tema del mantenimiento. Yo creo que claramente ahí tenemos como país que aprender que las obras de infraestructura, así como nosotros mantenemos al vehículo con sus llantas y con cambio de aceite, o nuestras casas la impermeabilización, pues tenemos también que aprender que la infraestructura se tiene que mantener, y este no es un gasto, corriente, como normalmente se piensa en nuestros gobiernos. Es un gasto de inversión. En la medida que invirtamos en el mantenimiento, tendremos estructuras confiables, durables, funcionales, y bueno, creo que es un llamado en general, no nada más para el metro, para toda la infraestructura en el país, estados y federación, pues en la necesidad de invertir más en el mantenimiento. Me queda tiempo para una pregunta más, Sergio. Hablando de esto del mantenimiento, bueno, pues ocurrió un episodio muy importante desde la construcción de esta línea 12 del metro, y fue el sismo del 19 de septiembre del 2017. Bueno, supongo que los que diseñaron y construyeron eso tenían que tomar en cuenta precisamente que es una zona sísmica, México, ¿no? Pero te pregunto, ¿cómo se debería de investigar el papel que jugó este sismo, este evento especial en lo que ocurrió el día de ayer? Una pregunta muy interesante, porque en los medios de comunicación se ha extrapolado linealmente que el tramo dañado por el sismo es justamente el tramo que colapsó ayer. Son tramos, si bien cercanos, distintos. Yo no estoy diciendo que no sea una causal los daños acumulados, digamos, por producto del sismo. Eso habría que estudiarlo, y hay que identificar si efectivamente el sismo causó. De lo que se logra apreciar en los videos y fotografías que yo he visto, no hay daño apreciable en las columnas, lo cual hace suponer que no sería un aspecto. Insisto, eso se tiene que deslindar con el estudio que se haga. Pero tampoco se puede simplemente extrapolar el hecho de que una columna que se dañó en 2017 por un tema local de una inspección que falló en su momento, pues determine la seguridad de decenas de kilómetros. Son eventos independientes en este momento, creo yo, pero pues hay que justamente revisar que así sea. Mi presunción es que no tiene que ver una cosa con otra. Pues te agradezco mucho, Sergio, que nos hayas ilustrado este tema. No hay que especular, hay que esperar el informe de la gente responsable, de los peritos. Por cierto, hay que decirlo, en México hay muy buenos ingenieros en ese sentido que pueden hacer esta labor. Muchos están ahí contigo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y pues te seguiremos molestando, Sergio, en cuanto se vayan desarrollando estas investigaciones. Gracias, Sergio. Con todo gusto, me dará mucho gusto explicar además a la audiencia cómo se desarrolló este proceso, cuáles fueron los hallazgos y sobre todo qué tenemos que hacer para evitar que esto ocurra, con las consecuencias que tenga, por supuesto. Gracias a Sergio Alcocer, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.